Da lo mismo que tan bien diseñado sea un producto, si el producto es la solución equivocada, no va a tener éxito en el mercado. Si diseñas un objeto y tenía que ser un servicio, no va a funcionar. El Design Thinking te ayuda a entender el problema de profundidad y entender cuál es el tipo de solución que quieres diseñar. Hola, soy Steven Castellán, director de innovación global en el Grupo IKEA, y hoy día les voy a dar las 5 claves para el Design Thinking. Clave número 1. El diseño tradicional casi siempre parte con el cómo. A veces parte con el qué, pero el Design Thinking, en contraste, siempre parte con el por qué. Clave número 2. Hay que utilizar las tecnologías, pero hay que recordar que son solo herramientas y están para servirnos. Concéntrense no en lo que es posible, pero lo que es deseable para el futuro. ¿Y por qué? Clave número 3. El Design Thinking no es un juego solitario, es un juego en equipo, igual que el fútbol, y requiere de mucha creatividad y coordinación de muchas distintas posiciones. Clave número 4. El futuro del Design Thinking es abierto y distribuido. Como diseñadores debemos concentrarnos no solo en los productos en sí, pero en las plataformas y los ecosistemas donde estos productos, servicios y experiencias evolucionan en el tiempo. Clave número 5. El recurso más valioso que tenemos, no solo como diseñadores, sino como personas, siempre va a ser nuestro tiempo. Así que la pregunta más importante que debes hacerte es ¿dónde y en qué problemas lo vas a invertir? Un consejo para los jóvenes creativos. Da lo mismo de dónde empezaron, si fue diseño industrial o diseño gráfico o arquitectura. No importa de dónde vienen, lo único que importa es a dónde van.